Regreso, hay que seguir hablando del tema. Son las 7:34 de la mañana. Profesor, y ya tenemos listo a nuestro invitado. Efectivamente, señora Florata Miranda, señor Gonzalo Lázari, ya está con nosotros don Carlos Berguido. Sí. Quien es el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Don Carlos Berguido, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Placer saludarlos. Buen día. Flor. Buen día, bienvenido. A ver, obviamente estábamos conversando aquí con los oyentes, Carlos, que lo ocurrió el sábado, si bien es cierto, estaba focalizado en una situación de clientes del Banco General, no es menos cierto que de una u otra manera también le toca al sistema el cuestionamiento y lo ocurrido de una u otra forma al sistema bancario, pues también se ve, se le ponen los reflectores a todo el sistema y no solamente al Banco General en particular. El Banco General fue el que tuvo el problema particularmente, pero pude ver a gente cuestionando el sistema. A ver, primero lo primero. Algunos de los que protestaban hablaban de ¿y qué pasó con los 1.000 millones que Panamá le dio al sistema bancario? ¿Podría Carlos Berguido ayudarnos una vez más, porque ya lo ha dicho varias veces, si es verdad o no que el Estado panameño le dio 1.000 y tantos millones al sistema bancario? Muchas gracias, profesor, por darme la oportunidad una vez más de responder esa pregunta. Y la respuesta categórica es: esto es absolutamente falso, total y absolutamente falso. No hay 1.000, ni 1.500, ni 2.000, ni 500 millones, ni ningún tipo de dinero que le haya pasado el Estado al sistema bancario como un apoyo, como un regalo, ni nada por el estilo, ni como un subsidio. Hay gente que repite esta mentira, esta falsedad, con mucha insistencia y realmente uno se pregunta qué es lo que buscan. ¿Qué es lo que buscan? En el fondo es meterle ideas a la gente en la cabeza y no sé por qué. No sé por qué lo hacen, porque creo que le hacen daño a todo el país. Le hacen daño al propio gobierno, le hacen daño a los bancos, le hacen daño a la población esparciendo estas mentiras, y eso es absolutamente falso. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de Panamá cuando anunció de una disponibilidad de fondos? Bien, el gobierno panameño, el Estado panameño salió a los mercados de capital internacionales y adquirió deuda, o sea, contrajo empréstitos por medio de la emisión de bonos para diversos fines, entre ellos para apuntalar el presupuesto general del Estado. Pero también consiguió ciertas líneas de financiamiento para ayudar a que por medio del sistema bancario se preste dinero a diversos programas, como por ejemplo dirigidos al sector agropecuario, al sector de la pequeña y mediana empresa. Pero no se trata de transferencia de fondos, se trata de préstamos que hay que pagar de vuelta. Es decir, los tiene el Estado los pasa al Banco Nacional de Panamá, que a su vez los presta a diversas entidades financieras y bancos para que estos bancos lo presten a clientes en el sector de la pequeña y mediana empresa y del sector agropecuario. También se buscó un préstamo de 500 millones de dólares que son fondos que administra también el Banco Nacional para hacer frente a eventuales problemas de liquidez de corto plazo del sistema bancario, pero se trata una vez más de préstamos. Son préstamos que todavía no se han tenido que utilizar, no ha tenido que utilizarse esa facilidad, pero son dineros que están disponibles como préstamos, préstamos que hay que pagar, préstamos que hay que pagar intereses sobre ellos y préstamos que hay que poner garantías para poder accederlos. No se trata de ningún tipo de subsidio, ni regalo, ni traspaso, ni nada por el estilo. Con esa información, lo reitero, no es la primera vez que Carlos Berguido nos las comparte, pero yo preferí comenzar esta oportunidad aclarando eso porque pude escuchar a algunas de las personas que se manifestaban que no hay los 1.000 millones que le ha dado el gobierno de Panamá. No ha habido tal cosa. Hay una disponibilidad de fondos para préstamos y los préstamos hay que pagarlos. A eso se resume esta historia. Así es. Moratoria, don Carlos Berguido.
tengo entendido que este mes de septiembre finaliza la segunda moratoria. Mira, la moratoria como tal terminó el 31 de diciembre del año 2020. Lo que se inauguró o lo que inició a partir del 1 de enero de este año es un espacio regulado por la superintendencia para promover y permitir, realmente para permitir primero, porque esto no es permitido en el curso normal de las operaciones de un banco, pero se abrió el compás y se le dio un marco jurídico para que bancos y sus clientes pudieran entenderse, aquellos clientes que tienen problemas de pago, los que no han podido recuperar su empleo, sus ingresos, para que ellos puedan, junto con su banco, llegar a un acuerdo sobre cómo hacerle frente a las deudas que tienen en préstamos que no han podido pagar. Y en eso han estado los bancos con sus clientes a lo largo de estos casi 9 meses. De hecho, desde antes, ¿no? Desde antes, pero en estos 9 meses en que hay que destacar que las últimas cifras que publicó la superintendencia, que ha decidido no seguir publicándolas, las últimas cifras que publicó la superintendencia, que tienen fecha del 2 de julio, indican que ya a esa fecha más de 700.000 clientes ya habían logrado esos nuevos acuerdos sobre cómo ponerse al día, incluyendo, por ejemplo, una postergación adicional en el periodo de pago o de repente tomar la deuda y programarla a 5 años o más tiempo. O sea, hay muchos arreglos diferentes, pero ya al 2 de julio, de un total de 1.200.000 préstamos que llegaron a estar en situaciones de impago, de pago irregular, ya más de 700.000 habían pasado por el proceso de reestructuración. Eso da un balance que todavía al 2 de julio habían unos 450.000 aproximadamente préstamos, incluyendo desde tarjeta de crédito, de auto, de todo tipo de préstamos, que nosotros estimamos que a estas alturas ya debe ser considerablemente menos, lo que nos da, lo que debe estar todavía pendiente de reestructuración debe ser una cuarta parte quizás de lo que en algún momento llegó a estar en problemas. Señor Berguido, independientemente de lo ocurrido con el Banco General, si una persona tiene una cuenta de ahorros y en ese mismo banco tiene deudas que no está pagando, que no ha ido al banco a hacer un arreglo con el banco puede tomar la plata de la cuenta de ahorro para cancelar el saldo de la deuda que tiene con ese mismo banco? Hombre, eso habría que ver en los contratos bancarios, ¿no? En los contratos de préstamo. Hay muchas condiciones en esos contratos que efectivamente le dan a los acreedores el derecho a utilizar, por ejemplo, una cuenta de ahorro que se abren específicamente para ese propósito, ¿no? Muchas veces, recuerdo que hay muchos bancos que tienen como dentro de sus requisitos para pedir un préstamo hipotecario, por ejemplo, el abrir una cuenta de ahorros en donde se deposita por lo menos una letra, una mensualidad de un préstamo. Y eso está amparado bajo los contratos. No digo que eso sea lo que se va a hacer, ni lo que se está haciendo, ni nada por el estilo. De hecho, quisiera referirme ahora al caso que mencionaron del Banco General el sábado. Mira, se trata de un error, ya ellos dieron sus explicaciones del caso, ya lo regañó la superintendencia de bancos. Pero yo quiero también destacar una cosa. Ese es un problema que ocurrió y creo que la solución que se ha dado, no solamente la solución, sino el aceptar haber cometido un error y haberle dado solución en menos de 24 horas. En menos de 24 horas tú tienes un sistema bancario respondiendo con eficiencia a resolver un problema que se dio. Yo quería solamente destacar eso, porque aquí, bueno, hay mucha gente que se ha dedicado a hacer leña de la rama del árbol caído, ¿no? Pero yo también quiero destacar que esa capacidad de aceptar que se cometió un error y de resolver ese error en menos de 24 horas, yo digo, ojalá en Panamá tuviéramos más instituciones de todo tipo, privadas y públicas, que pudieran resolver y arreglar los problemas tan rápido. Pues hubo un error, sí, hubo un error, ya se entendió, pero se resolvió. Yo creo que eso hay que destacarlo. Yo creo que eso hay que resaltarlo. No es cualquier institución, ni cualquier entidad, ni cualquier sector que tiene esa capacidad de reconocer que ha actuado de una manera y resolver
recomponer, restituir con esa velocidad. Claro, pero de que ocurrió un sábado, un día que normalmente la gente toma para descansar. claro, señor Berguido, pero más allá de que haya sido un error, también se dejó entrever la fricción que hay entre el ciudadano de a pie con el sistema bancario. Y eso quedó demostrado en los comentarios a través de redes sociales, que al final fueron los que destaparon la olla de presión que se vivió a comienzos del día sábado, a inicios de la jornada. Pero yo quisiera preguntarle, y siguiendo en línea con lo que decía mi compañera Flor, usted decía, bueno, hay que leer la letra pequeña de cada contrato dependiendo del banco. Sí, pero usted debe conocer algunos contratos. Y yo quisiera dejar claro esto. El banco está en la disposición de embargar la cuenta de un cliente, dejarla en cero si no paga, sí o no. Más allá de que un contrato lo diga, más allá de que otro contrato sí, que un banco lo haga o no. Está en la capacidad y está en la facultad debida bajo una ley panameña del banco dejar en cero la cuenta de un cliente si no paga una deuda. Mira, la única respuesta que yo te puedo dar es que eso hay que verlo en el contrato. Los contratos bancarios son reglamentados y regulados por ley. Y en la medida en que esos contratos existen, habría esa posibilidad, dependiendo si el contrato tiene la cláusula, ¿ves? Yo no te puedo dar una respuesta categórica para todo un sistema que tiene más de 42 bancos diferentes que participan en el sistema bancario, ¿ves? Claro, entonces seguramente. Claro, pero entonces lo que pasaría es que si el Banco General en este caso, que fue el que vivió la circunstancia el día sábado, dice, esto fue un error de nosotros, lo que uno deja entrever es que eso no va a ocurrir entonces, a futuro. O sea, si es un error, uno dice, bueno, no tiene por qué ocurrir más adelante que se vacíen las cuentas de las personas que no han pagado. Mira, al final todo tiene que ver con el acuerdo al que llega el cliente con su banco. Este problema entiendo que está bastante encapsulado a un segmento de la clientela que todavía no ha logrado acordar cómo le va a hacer frente al crédito. Y eso lo único que hace es subrayar la inmensa necesidad de que ese segmento de la clientela vaya al banco, conozca quién es su banquero, le explique su situación y logre un entendimiento, ya sea que se tome o no se tome de la cuenta bancaria. Yo creo que el tema de que se hayan vaciado unas cuentas bancarias, sí, claro que molesta y todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas, lo que hay que subrayar aquí es la necesidad de que el cliente hable con el banco y no le dé la espalda. Al fin, porque hay que entender, el banco tiene la responsabilidad y la obligación de ir a cobrar sus préstamos. Y seguramente lo último que quiere hacer es dejar en desprotección o dejar en desamparo a una persona con cero dinero. Y por eso creo que el banco fue tan rápido en reconocer que había cometido un error en la programación de estos cargos. Pero, vuelvo y digo, esto lo único que hace es subrayar la necesidad de no darle la espalda. O sea, cliente y banco tienen una responsabilidad compartida. Sí. Para lograr que esas deudas se puedan saldar de inmediato o a largo plazo, independientemente del arreglo. Pero eso es lo importante. Si se toma de una cuenta bancaria, si no se toma de una cuenta bancaria, si se hace un secuestro sobre el salario, si se hace... Hay muchas fuentes de repago posibles que se pueden utilizar. Al final depende de la voluntad del cliente y del banco de acordar cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. A la pregunta que hace Gonzalo, un oyente que sí está en el sistema bancario, dice sí se puede hacer mediante el cobro coactivo. Las únicas cuentas que no se pueden tocar son las de salario y pensiones de jubilados, dice esta persona. Seguro, ¿no? Yo no puedo ponerlo en tela de duda. Vuelvo y digo, el cobro coactivo es una figura que existe en el derecho público, ¿no? En los bancos estatales. Eso no existe, la figura de cobro coactivo o jurisdicción coactiva en la esfera privada. Lo que sí hay es contratos privados, bilaterales, bancarios, que regulan la relación entre cliente y banco, que probablemente permitan. De hecho, yo trabajé en un banco al principio de la década de los años 90 y
Y recuerdo perfectamente bien, uno de los requisitos para lograr una hipoteca era precisamente abrir una cuenta de ahorros que estaba pignorada a favor del banco, y esa cuenta de ahorros tenía que tener un mínimo de una letra mensual de ese préstamo hipotecario. Hablo por mi experiencia propia, pero yo no puedo hacer una opinión categórica sobre todo el sistema, porque sería aventurado de mi parte. Señor Berguido, se acaba la fecha para llegar a un acuerdo con el banco, pero a esta altura todavía la situación financiera de mucha gente es difícil. O sea, ¿cuál es la metodología que van a utilizar a partir del 30 de septiembre? Mira, lo hemos dicho y lo repito, y agradezco siempre esa pregunta, porque lo que hemos recomendado siempre es, así sea que usted no tiene un centavo para hacerle frente a su deuda, vaya al banco y dígalo. Porque el banco quiere ayudarlo, pero quiere saber cómo poder ayudarlo. Lo que no se puede permitir para ningún acreedor es que una persona que tiene un compromiso simplemente se desaparezca del mapa, pues, ¿no? Y no conteste el teléfono, no conteste llamadas, no venga al banco, porque el banco puede asumir muchas cosas, o el banco o el acreedor, porque aquí estamos hablando no solamente de bancos, pero también financieras y casas de empeño, y seguramente habrán cooperativas y mueblerías. Hay un montón de gente que son acreedores. Cuando tú tienes un deudor que simplemente se desaparece, el acreedor, ¿qué puede pensar? Hombre, o no me quiere pagar, o se fue del país, o se murió, o me está huyendo. Digo, sí, entonces es muy difícil poder ayudar a una persona en esa situación, y lo hemos dicho. Esa persona que incluso no tiene un centavo para hacerle frente a su deuda, que lo diga, y verá cómo el banco va a tratar de acomodarlo y decirle, bueno, no te preocupes, te voy a extender tu postergación de pago. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ¿ves? Pero es importante decirlo y mantenerse en ese contacto constante con tu banquero, con el ejecutivo que maneja tu transacción, tu relación, para que el banco sepa. Pero si no lo sabe, no te puede ayudar. Claro, pero sería bueno que se pronuncien qué va a pasar con los que no se acercan a los bancos, que les digan a partir del 30 va a pasar esto. Le vamos a quitar su carro, le vamos a quitar su casa, o sea, el método que vayan a utilizar para que la gente sepa y después no salgan a hacer bulla. Yo creo que lo importante es gracias por la pregunta. Digo, yo una vez más no puedo decir exactamente qué va a hacer, porque aquí hay de toda clase de préstamos y toda clase de clientes y toda clase de bancos, de diferentes metodologías. Pero lo que yo estoy seguro que sí puedo hablar con bastante seguridad es que aquellos clientes que no lleguen a tener un acuerdo, lo primero que les pasa es que no van a tener ese beneficio que tiene el acuerdo reglamentario, el reglamento de la superintendencia, que indica, llegue a un acuerdo y su garantía está protegida, su casa está protegida, su carro está protegido, es decir, no se puede ejercer la ejecución de ese bien. Esa es una ventaja que vale la pena decirla y aprovecharla. Para usted poder tener esa protección legal de su garantía, de su casa, de su carro, tiene que tener un acuerdo. Y segundo, otra cosa que puedo decir es la presión de los bancos para recuperar la cartera probablemente se va a sentir con mucho más ahínco en ese sector de los deudores que no han ido al banco y que no han dado la cara y que no han mostrado su compromiso. Claro, porque los bancos van a entender que se trata de un segmento de mayor riesgo y tienen que ir a atacar ese mayor riesgo lo más rápido posible, ¿ves? Pero, señor Berguido, como yo bien le decía, lo que se notó el día sábado es que hay una fricción entre el sistema bancario y los ciudadanos. Ciudadanos que tuviesen o no cuentas dentro del Banco General. La gente no confía en los bancos. Lamentablemente es así. Más allá de que la confianza a nivel... Yo quisiera... No quieren pagar. Es que un momento. Quiero terminar. Un sistema que tiene 50 años existir, ¿cómo va a decir? Ya va, pero espérese un momento, por favor, para terminar la pregunta. A ver, no confía en el sistema como está estructurado. Cree que el banco siempre tiene las de ganar. Pero bueno, que el banco no va a tener las de perder. Pero nadie está diciendo que sea así. Yo lo que quiero trasladarles la pregunta al señor Berguido es, ¿cómo el sistema bancario puede recuperar la confianza de aquellos que creen que el sistema está hecho para no beneficiar al ciudadano
Pero es que, a ver, bueno, pero si me permite un segundito. un momento, antes que Berguillo responda. Es que aquí no, pareciera que no estamos haciendo uso de lo que es nuestra memoria. El Centro Bancario Panameño tiene 50 años de existir, por amor a Dios. Yo le he contado a usted mismo que cuando el Centro Bancario empezó allá por el principio de la década de los 70, el panameño común y corriente, si acaso pasaba por afuera de los bancos, si acaso pasaba por afuera de los bancos. Y el Centro Bancario despunta es a base de financiamiento de proyectos porque despunta también la construcción. En el tiempo siguen llegando más bancos, siguen llegando más ofertas bancarias al sistema y el panameño comienza a entrar al banco. Préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, etcétera, 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 etcétera. No me diga que un centro que lleva 50 años no goza de la confianza de los panameños. Profesor, eso no se compadece con a mí el sistema bancario panameño me parece estable. Que le cobren es otra cosa. No, a ver, a mí el sistema panameño me parece estable y yo confío en el sistema bancario panameño, pero lamentablemente lo que se vio el día sábado no fue eso. Y no me venga a decir que sí, profesor, porque la mayoría de los comentarios que uno podía ver en redes sociales, que fue donde explotó el tema ligado a Banco General, se dio en redes sociales, hablaban mal del sistema bancario, señor Berguido. Entonces, la pregunta es muy básica. ¿Cómo recuperar la confianza de aquellos ciudadanos que creen que el sistema está hecho para perjudicarlos? Con mucho gusto te respondo. Y te respondo con mucho respeto, sobre todo, para decirte que lo que estás afirmando no tiene ninguna base. Es muy probable que pues el sábado hubo mucha gente brava, sorprendida, y efectivamente se expresaron a través de las redes sociales. Pero yo no creo que es razonable pensar que un problema que se vio en un momento dado, que generó un movimiento en redes sociales, sea el indicador sobre el sistema bancario, y te voy a decir por qué. Nosotros hemos monitoreado la opinión pública. No es la primera vez que lo hacemos. O sea, nosotros tenemos mecanismos de monitoreo de la opinión pública sobre el sistema bancario. Mecanismos, y te estoy hablando de encuestas científicas hechas profesionalmente e independientemente, que indican todo lo contrario. La población panameña cuenta con un sistema bancario y lo considera que su sistema bancario es uno de los puntales de nuestra sociedad. Es un timbre de orgullo para el país tener ese sistema. Eso es lo que dicen las encuestas. La credibilidad de los bancos. Y ahora me quiero referir al sistema y a los bancos individuales. No existe ni un solo banco en Panamá que tenga una opinión pública negativa. Y hay algunos de esos que la tienen muy alta. Y eso tiene mucho que ver con lo que decía el profesor Cabrera. Tenemos 51 años de existir como el Centro Bancario Internacional, pero Panamá cuenta con un sistema bancario que se ha ido desarrollando a lo largo de 100 años, que ha sido causante, quizás, uno de los principales impulsores de que este país haya tenido una clase media gruesa, mucho más importante que muchos de los países de la región. Panamá cuenta con una clase media y un bienestar y un acceso a una vida cómoda para la mayoría de las personas, en gran parte porque tenemos un centro bancario muy dinámico que ha sido capaz de proyectarse dentro y fuera del país para atraer recursos y hacer accesible una mejor vida, un mejor nivel de vida para todos los panameños. Y los panameños lo entienden. A través del sistema bancario, generaciones de panameños han pasado de ser de los estratos sociales, socioeconómicos bajos, a ser clase media y clase alta. Y eso es un efecto que Panamá ha podido ver, sentir y palpar a lo largo de 100 años, sobre todo a partir del año 71, cuando se crea la ley del centro bancario. Entonces, lo que te estoy diciendo es producto no de una opinión, es producto de encuestas científicas que hemos hecho nosotros, sobre todo por la preocupación que tenemos muchas veces por ese fenómeno de las redes sociales, que lo que hace a veces es magnificar o dar una opinión magnificada, una visión magnificada, una percepción magnificada de los problemas, porque siempre magnifican las cosas negativas. Y sí, efectivamente, hay gente en este país que ataca el centro bancario.
quizás producto de una agenda política que yo desconozco, pero evidentemente hay gente que sí se dedica a atacar a instituciones específicas y al centro bancario. Y tienen tracción, pues seguramente algo de eso, pero no es el sentir ni mayoritario ni siquiera minoritario de importancia. La abrumadora, que estoy hablando de márgenes de 70, más de 70% de la población, le da al centro bancario una calificación muy, muy alta en 5 indicadores que hemos nosotros medido, que incluyen desde credibilidad hasta eficiencia, servicio, productos, competencias. Ya hemos medido todas estas cosas y no es verdad que hay una opinión negativa. Y hay instituciones bancarias específicas que tienen un manantial de buena voluntad, y lo digo manantial con toda la conciencia de lo grande de esa palabra, un manantial acumulado de buena voluntad a través de sus prácticas de negocio de décadas. Así que en realidad sí, con gusto algún día compartimos esa información. Con gusto. Entonces, a final de este mes, la gente tiene hasta fin de este mes para los acuerdos, para llegar lo al que banco. estoy entendiéndole a Carlos Berillo es que llegado el mes de octubre, no es que te van a ejecutar, es que tienes que ir a tu banco a decir, mira cuál es mi realidad. ¿Qué más Eso deberías hacerlo ya. Deberías hacerlo ya. A partir del 1 de octubre, lo que yo siento que va a pasar es que sí, los bancos tienen una responsabilidad de recuperar su cartera y van a imponer mucho más presión a ese segmento de la población, ese segmento de los deudores, que ya, gracias a Dios, es muy minoritario, que no han todavía logrado esos acuerdos. Pero lo importante, profesor, también es recordarle a la gente, la ley que permite esos acuerdos, el decreto reglamentario de la superintendencia que permite esos acuerdos, tiene un beneficio importantísimo, y es que por ley hay una protección a la garantía de la persona. Esa garantía, que es su casa o su carro o su negocio, está amparado por ese acuerdo. Entonces, aprovechenlo. Es lo mejor que puedes hacer. Don Carlos Berillo, muchas gracias por darnos este tiempo. Gracias, profesor. Gracias, Flor. Gracias, Santiago, ¿no? Gonzalo. Gonzalo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. 8, 1 minuto.